Hola, mi nombre es Johannes Ducuara y en este caso les vamos a presentar nuestro modelado de funciones, eh, junto a mis compañeros Daniel Andrés y Daniela Michel. En este caso, la base de datos que nosotros encontramos fueron las licencias de cannabis otorgadas por el Ministerio de Justicia y Derecho entre los años 2017 hasta la actual fecha 2022. El Ministerio ha creado un nuevo mecanismo de información para el control del cannabis, el cual permite regular el acceso y el uso medicinal o científico de esta planta. Por medio de esta nueva herramienta de información se hacen los trámites de las licencias y controles para el uso del cannabis. El objetivo de esta nueva herramienta es agilizar procesos, reducir tiempos en trámites y poder hacer controles o seguimientos. Según el decreto 613 del 2017, el proceso de licenciamiento consta de tres partes. La primera, la licencia de uso para las semillas; la segunda, la licencia de uso para los cultivos no psicoactivos; y la tercera, la licencia de usos para los cultivos psicoactivos. Ahora les vamos a hacer la presentación de nuestro problema. En este caso, en los últimos 5 años se ha evidenciado que la industria del cannabis ha sido una de las más productivas en Colombia. Con las recientes noticias de una posible legalidad para esta industria, nos dimos a la tarea de buscar en qué términos se encuentran actualmente estas regularizaciones. Y encontramos que desde el 2017 el Ministerio de Justicia y Derecho ha creado un departamento especializado en exponer las licencias del cultivo para las semillas de cannabis. Claramente, esto controlado por una entidad creada por ellos, que es el Mecanismo de Información para el Control de Cannabis, MIC. Ahora les vamos a presentar las cantidades de solicitudes que fueron enviadas o recibidas entre el año 2017 y 2022. En la parte de acá, pues claramente podemos encontrar nuestra base de datos. Entonces acá podemos ver que entre los años, desde el año 2017 hasta el año 2022. Entonces, pues nosotros vamos a trabajar con las solicitudes de licencias que fueron recibidas y las solicitudes otorgadas. Acá podemos también encontrar algunos otros espacios que son las solicitudes negadas, las solicitudes archivadas o pues cómo se dividieron entre las diferentes licencias otorgadas, cómo se iban a dividir o para qué camino iban. Entonces, volvemos acá a nuestro documento y pues ya haciendo los cálculos respectivos, acá podemos evidenciar que todo esto está por año. Acá en nuestra base de datos, esto está pues claramente por mes, pero pues para hacer un poquito más simple nuestra gráfica, sin una cantidad exuberante de puntos en la gráfica, entonces pues lo redujimos acá. Entonces podemos ver en el año 2017 fueron recibidas 68 solicitudes y fueron otorgadas 27. Lo que más llama la atención es que acá en el año 2018 pasamos a un incremento abismal de 1025 solicitudes recibidas. Claramente de estas, pues solo fueron aprobadas 160. Acá también lo podemos ver en el 2019, una cantidad también abismal. Y pues en el 2020 digamos que ya se regularizó un poco y pues podemos determinar que este tipo de regularización ya fue por pandemia y pues post pandemia. Entonces, al momento de nosotros analizar los datos con los que contamos en la tabla, nos pudimos dar cuenta, pues lo primero, que es que del 2017 al 2018 la cantidad de solicitudes recibidas fue muy grande. Otra cosa que podemos observar si lo vemos acá en el 2020 es que, pues digamos que en comparación a las solicitudes de licencias que fueron recibidas y las licencias otorgadas, pues claramente aquí una persona diría, hey, pero pues si fueron menos licencias recibidas, ¿por qué están otorgando más? A lo que nosotros pudimos concluir que es que al claramente ser casi aquí 2000 o un poco más solicitudes, casi 2500,
pues claramente no dieron abasto. Al ser, digamos que un departamento nuevo, me imagino que tienen que aprobar algunos presupuestos, después en ese lapso de tiempo entre 2019 y 2020 tuvo que entrar más personas, después vino la pandemia, entonces tuvieron que trabajar desde casa y pues lo que nosotros determinamos es que pues poco a poco han ido respondiendo las solicitudes a favor en el tiempo que han tenido. Porque pues claramente también lo podemos ver en el año 2021 que pues ya fueron 688 las solicitudes que fueron otorgadas en contra de solicitudes de licencias recibidas. Entonces es eso, o sea, fueron tomándose su tiempo para responder y pues claramente al ser tantas solicitudes de un momento a otro, se fueron acumulando y se fueron acumulando y las han ido respondiendo en el tiempo. Bueno, y de esta forma surge nuestra pregunta problema. Entonces, ¿realmente funciona la implementación de las licencias de cultivo para poder regularizar el estudio, la compra y la venta del cannabis en Colombia? Listo, entonces acá podemos observar la gráfica que nos arrojó nuestros datos. Entonces, claramente esta es una parábola, ¿correcto? Y pues la función que más se ajustó a nuestro modelo de datos fue una función cúbica o una función de grado 3, ¿correcto? Entonces acá podemos observar nuestra función y pues podemos empezar a analizarla. Entonces en el 2017, como podemos observar acá, pues claramente al ser el primer año en el que se implementa esta medida, pues se recibieron muy pocas solicitudes y pues claramente se otorgaron también pocas. Acá podemos ver los valores: 68 solicitudes recibidas y 27 licencias otorgadas. ¿Correcto? Entonces pasamos a el siguiente año, que es el 2018, perdón. En el 2018 podemos observar claramente que la cantidad de solicitudes recibidas ya fue un cambio abismal, que en este caso las solicitudes recibidas fueron 1025. Y pues claramente al ser de los primeros años, no se otorgaron las mismas cantidades de solicitudes. En este caso, pues solamente se otorgaron 160 solicitudes. Pero acá es donde venimos nosotros y lo que comentábamos en el análisis, es que pues en el año 2019 se recibieron un segundo salto brutal en solicitudes, que en este caso fueron 1463. Pues claramente podemos ver acá la diferencia tan brutal que hay en los 3 años que hay de la implementación de la medida, y pues que el 2019 no solo fue uno de los mejores años para el cultivo de cannabis, sino que a nivel general también fue un año muy próspero para el negocio general que hay en la parte del cannabis. Ya ahorita les comentaré algunos datos. Entonces, volvemos acá, en el 2019 se recibieron 1463 solicitudes y pues claramente ya hubo una mejoría en las licencias que fueron otorgadas, que fueron 431, como lo podemos observar acá. Listo, entonces acá es donde venimos nosotros y lo que explicábamos en el análisis es que pues claramente una persona normal diría: hey, pero ¿por qué se, si las solicitudes, si fueron recibidas menos solicitudes, por qué se otorgaron más? Y es que pues claramente se fueron acumulando con los años. Entonces, ya podemos venir acá al 2020, donde pues las solicitudes recibidas fueron 381 frente a 927 que fueron otorgadas. Acá podemos observar que el 2020 fue el punto más alto en nuestra gráfica. Y pues claramente podemos observar cómo acá están las 921 solicitudes y acá las 381. Podemos pasar al año 2021, donde ya hubo como una estabilidad en las solicitudes que fueron recibidas y podemos encontrar un valor un poco más cercano, que son 343, como lo podemos ver acá.
Y pues claramente en ese año todavía seguían respondiendo solicitudes anteriores de los años pasados. Y pues podemos observar acá las 688 licencias otorgadas. En el 2022, digamos que ya la cosa se normalizó un poco, pero pues teniendo en cuenta esto, eh, nuestra base de datos, los datos aún están hasta agosto del 2022, como lo podemos ver acá. Entonces, pues no sabemos qué pueda pasar de acá a los siguientes meses y pues los datos que podamos obtener en un futuro en base a eso. Entonces, en el 2022, de momento, solo se han recibido 344 solicitudes. Y pues a la fecha en la que se entregaron estos datos, solo se han otorgado 186 licencias. Entonces, acá podemos observar nuestra función, que es de grado 3, ¿correcto? Y pues de esta gráfica podemos obtener algunos datos. Primero, el dominio de la función sería desde 0 hasta más infinito. ¿Por qué el 0 aquí está cerrado? Porque pues claramente no hay valores negativos en licencias recibidas, eso sería un poco, no tendría sentido, pero lo decidimos dejar hasta más infinito porque pues estos son los datos con los que contamos. No sabemos si al futuro puedan llegar, no sé, 1600, 1700 o incluso más solicitudes y pues tampoco podemos determinar cuántas de estas van a ser aprobadas. Aunque según los datos, hemos visto que aquí ya ha habido como una regularización en solicitudes, entonces podemos hacer un promedio de que en el año 2023 o 2024 se pueden estar recibiendo entre 400 y 500 solicitudes. Ojo, esto lo estoy diciendo desde mi punto de vista. No sabemos qué pueda pasar en la realidad. Por eso es que el dominio de la función pues queda hasta más infinito. Y pues lo mismo sería para el rango de la función, en este caso el eje Y. Pues a ciencia cierta no podemos saber cuántas solicitudes van a ser otorgadas. Pero acá viene lo siguiente, y es que en base a esto podemos determinar que la cantidad de solicitudes otorgadas depende de la cantidad de solicitudes que sean recibidas en el año. Claramente si en un año no se reciben 0 solicitudes, 2 solicitudes, pues habría más facilidad de determinar cuántas de estas van a ser otorgadas. Entonces, por otro lado, podemos analizar que, correspondiente a la gráfica, que la relación entre los valores de X y los valores de Y de cada año no es proporcional. Claramente no es proporcional y lo podemos ver en los datos que hay acá. Y ya que no existe una constante de proporcionalidad y por ende la gráfica no sería una recta. Por eso es que el modelo que más se ajusta a nosotros es una parábola. En este caso, el rango de la función también sería desde 0 hasta más infinito. Porque pues lo mismo, o sea, no van a haber solicitudes negativas, entonces no tendría sentido. Listo, entonces, ¿qué pasaría si nosotros venimos acá al GeoGebra a jugar un poco con la función? Entonces, esta es nuestra función, ¿correcto? Y pues si revisamos, no sé, si en un año fueron recibidas 1600 solicitudes, podríamos determinar que en promedio 722, un poco más, un poco menos, como ya lo explicamos, esto no es proporcional y depende también de cómo pueda responder la entidad a estas y que se pueda evidenciar lo mismo que pasó en el 2021, de que se vayan acumulando y se respondan en otros años. Pero pues podríamos encontrar un valor promedio que serían 872 licencias otorgadas. Si queremos revisar, no sé, si en un año se reciben alrededor de 600 solicitudes, si en un año se reciben alrededor de 600 solicitudes, podríamos determinar que claramente, pues al ser un poco menos, ya podrían contestar a más. Pues el valor que nosotros nos arroja acá es 589, pero volvemos a lo mismo. No sabemos en ese año
qué circunstancias pueda tener la entidad y pues responda un poco más o un poco menos. Perfecto. Entonces, en este momento vamos a validar los datos en los cuales tenemos insertada una tabla de las licencias expedidas y solicitadas para el consumo de cannabis en los últimos 3 años. Pues hay diferentes tipos de licencias. Está la licencia de semilla, la licencia de plantas psicoactivas y la licencia de plantas no psicoactivas de cannabis. Y el tipo de licencias por mes y por año, en el cual, generando ya una tabla, un gráfico como el que voy a mostrar a continuación, logramos identificar los siguientes datos. Son datos de dispersión, en el cual pues haciendo una línea de tendencia nos damos cuenta que las licencias expedidas respecto a la cantidad de licencias recibidas es mucho menor en los últimos meses o en los últimos años. Si vamos a más opciones y vamos a una polinómica para revisar la tendencia de movimientos, seguimos dándonos cuenta que la cantidad de licencias expedidas no superan las 200 licencias respecto a las 180 en promedio o máximo total que tenemos de licencias solicitadas. Si tenemos una línea de inserción, pues nos damos cuenta que es una licencia variante, la cual pues obviamente inicia desde sub 0 hasta 425, hasta 450. Listo. Y ahora por último, quisiera comentarles pues qué conclusiones podemos sacar de todo esto. Pero antes les quisiera mostrar esta noticia, ¿correcto? De Diario El Heraldo. Y es que la industria del cannabis en Colombia ha movido entre enero y mayo del 2021 más de 2.2 millones de dólares, representados en ventas y en exportaciones. De acuerdo con la Asociación Colombiana de la Industria del Cannabis, en 2019 la cifra se ubicó en 310.000 y en 2020 en 5.1 millones. Listo. Entonces, si nosotros revisamos nuestros datos, vemos que el 2019 y el 2020, junto con el 2018 claramente, son los años en que más solicitudes han sido recibidas y también son los años en los que más solicitudes han sido otorgadas. Entonces, como podemos observar acá, nos cuenta el diario que la industria del cannabis ha venido en crecimiento en el país. De hecho, entre enero y agosto del 2021, 673 compañías obtuvieron licencias para uno o varios usos. Entonces, si revisamos nosotros nuestros datos, en 2021 las licencias totales en el año fueron 688. Entonces, en esto podemos determinar que los datos son reales también y pues que claramente es una de las industrias que más dinero en este momento está moviendo. Y pues claramente acá también podemos observar algún otro tipo de noticias. Bueno, volviendo nosotros a nuestro trabajo, podemos sacar las siguientes conclusiones. Se llega a determinar que la industria del cannabis se ha convertido en una de las más importantes del país, como ya lo hemos comentado. Por ende, podemos ver que con los datos, cómo podemos observar un incremento en las solicitudes para la expedición de licencias para su cultivo. Con esto también podemos determinar que sí se ha tratado de llevar la industria a una regularización y sacarla un poco de ese ámbito ilegal en el que se tenía. Por otra parte, se identifica que en promedio al año se están mandando entre 300 y 400 solicitudes, como lo podemos observar acá en nuestros datos, y pues también un promedio de pronto para el año 2023. Y como ya podemos observar acá y ya lo hemos comentado en el análisis, pues el aumento de solicitudes es tan brutal. Y también podemos entender
cómo esto para un futuro puede ser un foco de inversión o también cómo se va a volver un mejor modelo de negocio. Y pues claramente en base a la pregunta que nosotros tenemos y según los datos que ya revisamos y encontramos y les he mostrado, sí ha funcionado la implementación de las licencias para el cultivo del cannabis, ya que se ha dejado de manejar este mercado de manera ilegal y también se han evidenciado que también genera empleo en el país. Y no solo eso, sino que según estudios, se evidencia que también somos eh, de los países o estamos en el top de los que más exportan el cannabis y sus derivados. Así que de este modo podemos ver cómo esta industria favorece a muchas personas y ayuda a muchas familias. Entonces, por esa parte, eh, sí es bueno llevarla a una clara regularización, porque no solo veríamos incrementos en la economía, sino algún otro tipo de valores. Y pues podríamos traer inversión extranjera también.